Bueno, primero que nada, quiero que me describas cuál es la importancia del índice de precios al consumidor. Y es fundamental. Es un termómetro para medir la evolución de un conjunto de precios, de un conjunto de precios referidos a productos y servicios de la economía doméstica. ¿Y qué es lo que refleja puntualmente? Y puntualmente eso que te estoy diciendo, el modo en que van evolucionando una serie de un conjunto de productos y servicios que son de consumo habitual en los hogares argentinos. En rigor, el índice que ahora nosotros tenemos, que es el IPC-GBA, refiere exclusivamente a los hogares metropolitanos, es decir, a los hogares de la ciudad de Buenos Aires más los 24 partidos del conurbano bonaerense, con lo cual cualquier otra comparación que uno puede escuchar habitualmente con relación al índice de la Dirección Estadística de Santa Fe, de otra provincia, digamos, no son comparables porque vienen de universos distintos, son hogares distintos, en muchos lugares se consume de una manera distinta. Entonces, el IPC que nosotros ahora tenemos, el INDEC supo tener un IPC, una prueba de IPC nacional, que era la combinación de distintas regiones, y eso ahora hace unos años se desacopló, ese camino se desandó, digamos, ¿no? Porque se está trabajando en la confección de un nuevo índice nacional que contemple básicamente las diferencias de consumo que hay en las distintas regiones. Y específicamente vos en tus expresiones, siempre, ya sea por Twitter o por tus investigaciones, afirmás que el INDEC, al medir el índice de precios, no miente. Sí, digo eso. Sí. ¿Cómo lo argumentás? Digo que no miente porque, para que algo esté mentido, digamos, cuando algo está mentido, si uno dice que el INDEC miente, está suponiendo o está afirmando de algún modo que el INDEC está introduciendo datos falsos. O sea, eso es una mentira, es algo que es falso, ¿no? Yo lo que digo es que el INDEC no tiene necesidad de mentir, y que los datos los datos con los cuales confecciona el índice de precios son todos datos reales que uno puede efectivamente conseguir. O sea, son datos que son precios que uno puede encontrar. Ahora bien, si esos precios son fáciles de encontrar o no, eso ya es otra discusión. Si refiere a productos que están dentro del consumo habitual de mi hogar, esa es otra discusión, pero que ya no tiene que ver con la falsedad o veracidad del dato. O sea, yo cuando digo que algo es falso, estoy diciendo que, pongámoslo para que la gente lo entienda, digamos, si yo digo que el INDEC miente y digo que los datos que usan son falsos, estoy diciendo que si agarra este teléfono, yo voy, le pregunto el precio, me dicen 10 pesos, si el INDEC lo computa en la planilla a 3 pesos, me está mintiendo, eso es falso. Yo digo, el INDEC va, mide cuánto está este producto, sale 10 pesos y lo computa como 10 pesos. Ahora, complementariamente a eso, mide otros precios, algunos que son mucho más bajos que ese de 10 pesos, y por eso, digamos, lo que puede sentirse como una distorsión o esa distancia que la gente siente con relación a la difusión del índice. ¿Y a qué atribuís todo este revuelo que ha tomado ya hace unos años las mediciones que hace el INDEC? Y el revuelo básicamente está dado porque hay una construcción alrededor de la credibilidad del INDEC montada sobre la veracidad de los datos que toma. Es decir, si la construcción está... ¿Dónde está la construcción? Si yo sostengo que el INDEC miente, digamos, es algo que naturalmente afecta a la credibilidad de los datos que difunde el organismo. Yo en todo caso lo que sí puedo decir es que, yo digo, para que quede bien claro, digamos, ¿no? Además lo tengo escrito. Yo digo que el INDEC no miente, en todo caso lo que puede estar pasando es que no me representa. O sea, eso sí. No me representa, digamos, la distancia cada vez quizás pueda hacerse mayor porque en la confección del índice se computan ciertos precios que pueden operar en pueden tender a la baja el número del promedio. Con lo cual,
digamos, yo daba un ejemplo, digamos, el otro día cuando esto se puede contar, digo, además está publicado. Cuando hacíamos los que Querullo investiga, dábamos un ejemplo. Si yo tengo 1 litro de leche, ¿no? Si yo voy y mido los litros, siempre los mismos litros de leche, las mismas condiciones, el mismo cartón, la misma cantidad. Un litro de leche vale 5 pesos, el otro litro de leche vale 6 pesos y el otro litro de leche vale 7 pesos. El INDEC va a informar que 5 más 6 más 7, ¿sí? Dividido 3, en realidad no es así, pero son promedios geométricos, pero bueno, para que la gente lo entienda. 5 más 6 más 7, el promedio del litro de leche para el INDEC va a ser 6 pesos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? El INDEC hace un acuerdo de precios con una empresa X, que vos quieras, de acuerdo a el precio del litro de leche a 1 peso. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Tiene 4 productos. Va a ser 1 peso más 5 más 6 más 7 dividido 4. Ahora el precio del litro de leche va a ser promedio 4,75. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ciudadano común, que no tiene por qué estar buceando ni investigando cómo se confecciona un precio, cuando le difundan que el promedio del precio del litro de leche es 4,75, ¿qué va a decir? Eso es falso. ¿Por qué? Porque los puntos de venta que uno suele andar circulando encuentra el precio del litro de leche a 5, a 6 o a 7. Obvio, todos son ejemplos, sí, son valores teóricos. Entonces dice, ¿cómo puede ser que el precio promedio sea 4,75 si yo en ningún lugar lo consigo a eso? ¿No? Porque yo los veo a 5, a 6, a 7. Bueno, resulta que hay algunas otras cadenas o algunos otros lugares de venta donde se vende a 1 peso. Ese precio existe, o sea, por eso digo que no es falso. Falso sería que yo mida 5 más 6 más 7 y ponga que el precio es 4,75. No hace falta mentirlo, o sea, si yo logré un acuerdo de precio y el producto que ingresa está a 1 peso, eso lo que termina haciendo es tirando a la baja el promedio, ¿sí? Ahora, por otra parte, y esto ya tiene que ver con la construcción de cualquier índice, de este índice de precios y de cualquier otro índice. Los índices, por su naturaleza, son números antipáticos. Son números antipáticos. ¿Por qué? Porque siempre transmiten esta sensación de que no dejan conforme a nadie. O sea, esta sensación de que uno nunca se siente representado por ese valor. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esa sensación? Que no es de ahora. Ahora lo único es que está maximizada sobre esta construcción que digo de que el INDEC miente, el INDEC falsea los datos, entonces eso afecta sobre la credibilidad. El problema de la sensación de que no estoy representado es algo histórico y que va a seguir pasando ahora con este INDEC, con el que viene y con el que fue, y que tiene que ver con la composición matemática de un índice. ¿Por qué? Porque el índice de precio, como cualquier otro índice, pero este en particular, digamos, porque estamos hablando de este, se confecciona en función de lo que consumen los hogares. Entonces, de acuerdo a cómo yo consuma, ¿sí? O sea, el INDEC mide una X cantidad de precios, de productos y servicios. Esos productos y servicios se seleccionaron, ¿sí?, en función de lo que la gente consume. Entonces, por ejemplo, como en la Argentina no hay hábito de consumir la fruta mango, porque en la Argentina no hay mangos, o sea, no es una planta oriunda originaria de la Argentina, aunque vos lo puedas conseguir en la verdulería. Bueno, se miden los productos y servicios que están asociados a la estructura de consumo de los hogares. O sea, se mide el asado porque nosotros comemos asado, se mide los chorizos porque nosotros comemos chorizo, no se mide el mango porque nosotros no somos de comer mango. Ahora, si yo voy al supermercado y soy de consumir mango y me aumenta el 10%, cuando el INDEC difunda que es el 1, yo voy a decir, ¿pero cómo? O sea, el índice es algo que, digamos, la sensación o la evolución de los precios para las personas o para los hogares está dada en función de lo que uno va consumiendo y lo que uno vive. Entonces yo puedo ir, me aumenta el mango al 10% y digo, uy, pero a mí me aumentó el 10 y el INDEC difunde el 1. Bueno, primero, el mango no está medido en el índice de precios. Segundo, que yo consuma mango no significa que sea un consumo habitual en la estructura de la población. Con lo cual, digamos, ¿a dónde quiero ir con esto? En rigor, y por eso la complejidad del tema, digamos, en rigor, cada uno de nuestros hogares, como consume de maneras diferentes, en rigor cada uno de nosotros tenemos un índice de precio propio. Cada hogar, de acuerdo a cómo gasta la plata, tiene un índice de precio propio. Entonces, para que quede bien claro con otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, con lo cual lo que es el rubro de educación, ¿sí?, en mi caso, en mi casa, ¿sí?, está sobredimensionado.
¿Por qué? Bueno, mis hijos no van a escuela privada, pero no importa. Al tener 2 hijos yo tengo que comprar libros, tengo que comprar hoja, goma, virome. Consumo una serie de productos vinculados a la canasta escolar que cada movimiento de precios que haya en esa canasta me impacta en la economía de mi hogar. ¿Sí? A diferencia de un hogar jubilado, o que no gasta hijos. O que no tenga hijos. O que tenga hijos pero que los mande al circuito privado. O sea, como cada uno gasta la plata de manera diferente, cada movimiento de los precios impacta de manera diferente en la estructura de mi hogar, en la estructura de consumo de mi hogar. Bueno, así como yo tengo sobredimensionado el gasto en educación, bueno, en contraposición a un hogar jubilado que probablemente no destine mucha parte de su gasto a gastos en servicios educativos, bueno, como contrapartida seguramente yo tengo muchos menos gastos en atención médica y salud, gastos en salud, que quizás lo que tiene un jubilado que tiene que consumir más remedios y etcétera. O sea, ¿a dónde voy? Cada hogar gasta la plata de un modo diferente, con lo cual los movimientos de los precios nunca se dan todos en conjunto. No es que uno agarra y empuja todo y dice, bueno, todo aumenta ahora para allá, o todo aumenta ahora para acá. No, son cosas, son elementos. Este aumenta, este no, este baja, este sube mucho, este sube poco. Bueno, el índice que hace, computa todos esos movimientos de todos esos productos y servicios, todos al mismo tiempo, y te lo devuelve en un único número, que es el IPC, que vos conocés, que conocemos todos y que difunde el INDEC. Ahora, como ese valor que hace, computa todos los movimientos de los precios en función de cómo se consume en la estructura promedio de los hogares. Y acá volvemos a otro segundo promedio. El INDEC trabaja con una estructura de gasto promedio de los hogares, pero que a veces mi hogar puede ser que se parezca al promedio y hay días que no se parece. O sea, días no. Hay momentos en los cuales no se parecen, ¿sí? El hogar tipo en la Argentina, para tener una idea, es 3,6 personas. O sea, un hombre de 30 a 59, una mujer de 30 a 59 y, pongámosle para redondear, 2 chicos. O sea, uno en edad adolescente y esa es la familia tipo. Bueno, esa familia tipo consume de un modo, ¿sí? Habitualmente el 45% se gasta en alimentos, el 9% se gasta en gastos de la vivienda y mantenimiento del hogar, etcétera. Bueno, ¿no? Es una X cantidad son 9 rubros. Bien. Ahora, si yo soy un hogar jubilado, mi estructura de consumo no se parece a esa. ¿Por qué? Porque yo no tengo chicos, entonces gasto menos en lo que decía antes, gasto menos en educación. Bueno, pero y tampoco se parece porque yo gasto más en salud. ¿Se entiende? El hogar indigente no es todo gasta, no, claro, el hogar indigente gasta todo prácticamente en alimentos. Entonces, si aumenta la cuota de la medicina prepaga, en el hogar indigente no le afecta en nada, es cero. Si aumenta el peaje, en el hogar indigente es cero, porque no usa el peaje, porque no tiene auto, porque no... O sea, si aumenta la cuota del colegio, le impacta cero, porque no van al colegio privado. Si aumenta la medicina privada, le impacta cero. Ahora, si yo tengo medicina prepaga y la aumentan, claro, en mi casa impacta. Y con esta complejidad que está yo no tengo igual, pero si tuviera, impacta. Pero con esta complejidad que está describiendo, ¿cómo haría el INDEC para ser más representativo? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Son 2 preguntas, digamos, dentro de tu pregunta hay una pregunta implícita. Para ser más representativo un índice, el único modo de hacerlo más representativo es ampliar el tamaño muestral y mejorar el procedimiento de selección de donde se toman los datos. Esto significa que el INDEC no mide en el chino de la esquina o en el supermercado amigo o en el kiosco de enfrente de la casa, de enfrente del organismo. ¿De dónde saca la información? De una selección de negocios informantes que surgen del censo económico, ¿sí? Entonces, de ese censo económico se toman las unidades, digamos, los negocios donde yo voy a extraer los datos. Si yo quiero mejorar la representatividad, lo que debería hacer es, por un lado, ampliar el tamaño de donde yo tomo los datos, ¿sí? Por otro lado, oxigenar esa muestra, porque esa muestra tiende a ser estanca, es como una selección que no se oxigena, o sea, no vamos cambiando los negocios todo el tiempo. Entonces, lo ideal sería altísimamente complejo, ¿no? Claro, o sea, sería más complejo lo que estamos describiendo. No, vos me preguntaste cómo hacerlo más representativo. Claro. Preguntar eso es preguntar cómo se lo puede mejorar. Ahora, una vez que yo diga todo esto, voy a decir, lo mejor es enemigo de lo posible. Yo te digo todo cómo se puede mejorar y después cierro y te digo, es muy difícil.
Oxigenar la muestra es un procedimiento de selección todo el tiempo. Son muestras diarias. No, las muestras, claro, la toma de datos es diaria, pero vos podrías suponerte que digas, bueno, vamos a oxigenar la muestra de negocios informantes, o sea, ¿de dónde sacamos los datos? Si querés anualmente, si querés mensualmente, lo que vos quieras, pero ese es un procedimiento complejo. Para mejorar la representatividad vos tenés que ampliar el tamaño muestral, ¿sí? Oxigenar y oxigenar la muestra, fundamentalmente, ¿sí? Y que sea, digamos, y además con un muestreo de esos negocios que sea de tipo probabilístico. Porque si esto es muy complejo de explicarlo, digamos, pero que un muestreo sea probabilístico significa que todos los negocios tienen una probabilidad de ser elegidos para integrar la muestra de donde vamos a sacar los datos, ¿sí? Lo cual implícitamente lo que está diciendo es que no es una elección a dedo. Claro. Porque si el muestreo es no probabilístico, los datos que uno está difundiendo se agotan en sí mismos. En realidad no son datos que refieren a los negocios de una zona, como puede ser la metropolitana, sino que son datos que se extinguen en sí mismos, en el sentido de que, digamos, uno no puede decir este es el IPC general de no, este es el IPC de estos 10 negocios que yo elegí. Ahora, ese es el modo en que se hace más representativo. Ahora, es altamente complejo. Digo, y por eso decía que había dos preguntas adentro de la misma pregunta. Yo puedo mejorar la representatividad, pero aún mejorándola, haciendo todo esto que yo te estoy diciendo, no vas a eliminar la sensación de que esta insatisfacción o esta sensación de que el índice nunca te representa. Porque eso, igualmente, yo puedo ampliar la muestra de negocios. Sí, puedo tomar más precios. Supongamos, te damos este ejemplo. Yo mido la leche y yo te decía que medía 4 marcas. Una de 1 peso, una de 5, una de 6, una de 7. Y decís, bueno, ahora vamos a hacer, hay más marcas. Bueno, tráelas, las medimos también. Me damos 10 marcas, ¿no? Mejora la representatividad porque hay más, claro. Hay más observaciones. Están contempladas todas las marcas, las buenas, las caras, las lindas, las feas, las con mejor packaging, peor packaging, lo que vos quieras. Ahora, todo eso igual va a computar en un número que va a compensar, o sea, va a promediar lo que subió, lo que bajó, lo que subió mucho, lo que bajó poco, lo que bajó mucho, lo que no bajó, lo que está estanco, todo eso te lo vuelve en un único número. Y ese número nunca vas a sentir que te representa. Entonces es muy difícil que vos te sientas representado. Porque para que te sientas representado tendría que ser que tu casa o tu hogar gasta exactamente igual como dice la estructura promedio de consumo en un hogar. Y eso es muy difícil. Habrá o sea... Hay más por las diferencias que hay en la estructura de cada hogar, ¿no? Hasta puede pasar, por eso, digamos, mira, yo daba el ejemplo que incluso lo poníamos en Twitter. Este ejemplo es fácil, digamos. Si un docente tiene una comisión, hagámoslo sencillo, y tiene 2 alumnos, toma un examen. Un alumno saca 10 y el otro alumno saca 4. Vos lo llamás al docente, ¿sí? Y te va a decir que el IPC, o sea, el promedio de esas 2 evaluaciones, la comisión, es 7. 10 más 4 dividido 2 es 7. El alumno que sacó 10 va a decir, pero ¿cómo el promedio de la comisión es 7 y yo me saqué 10? A mí me fue bárbaro, yo no tengo nada que ver con el 7. El que sacó 4 va a decir, pero ¿cómo 7 si a mí me fue pésimo? Fue como el culo, ¿cómo 7? Yo me saqué 4. O sea, hasta incluso, fíjate, en ese ejemplo se ve claramente la dificultad de sentirse representado. ¿Por qué? Porque el 7, en una comisión de 2 alumnos, donde uno saca 10 y el otro saca 4, es un valor teórico, no existe. Nadie se sacó 7. Es una construcción teórica. O sea, nadie sacó 7, sin embargo, es el número que los representa a los dos, al del 10 y al 4. Bueno, pasa lo mismo con el INDEC, con el IPC. Puede pasar que ninguno tenga la misma estructura de consumo que mide el INDEC, ¿sí? Sin embargo, esa estructura promedio de gasto de los hogares, de consumo de los hogares, es el conjunto de todos los hogares que fueron relevados en la encuesta nacional de gasto de los hogares, y con eso se hace un promedio de la gente gasta la plata de esta manera: 45 en alimentos, en promedio, 45 en alimentos. Si fueras indigente es mucho más, supongamos 5% en atención de gastos médicos. Si sos un hogar jubilado gastás el 10. O sea,
Cada hogar es diferente. Y un... lo mismo pasa con los precios. Después cuando hacemos todo el promedio, o sea, el litro de leche, 1 más 5 más 6 más 7, va a poner 4,75. Y cuando los 4,75 es otro valor teórico. Yo te digo, tenemos un precio de litro a 1, 5, 6, 7, no existe el precio de litro de 4,75. Es teórico. ¿Tenés un análisis de cómo ha impactado esta campaña de desprestigio ante el INDEC? No lo tengo, pero es algo que prácticamente, digamos, creo que ni hace falta tenerla. Digo, uno, digamos, puede circular por la calle y escucha en cuanta mesa. Por eso digo que hay una construcción. Digamos. La frase del INDEC miente, los datos son tanto dibujados, están todos truchados, son todo mentiras, son todo falopa, ponerle el nombre que vos quieras, es algo que indudablemente es una batalla que, digamos, es algo que se ha instalado. Difícil de remover, porque también creo que hasta injustamente, porque afecta la credibilidad de un instituto que difunde las estadísticas oficiales. Con la importancia que eso tiene, por supuesto, ¿no? Digo, porque también esto hay que decirlo, no hay ninguna consultora privada que esté en condiciones de emular siquiera cualquier relevamiento que haga el INDEC, cualquiera. Y no hay en condiciones, pero no le digo que no hay en condiciones técnicas, porque condiciones técnicas hay, en las consultoras privadas hay, porque de hecho son personas físicas, son humanos, así como están en una consultora privada, podrían estar en el INDEC o en otro lado. Digo, lo que no hay es una capacidad. No existen los recursos humanos ni los recursos financieros, digamos, monetarios. No está la plata para hacer semejante relevamiento. O sea, yo quiero decir, digamos, siempre no me canso de repetir esto. El INDEC mide 115.200 precios por mes en una muestra de aproximadamente 8.000 negocios informantes. La medición se hace todos los días, o sea, todos los días se toman precios. Cuando digo todos los días, es todos los días, no digo lunes y jueves, es todos los días. ¿Por qué? Porque hay promociones, porque los precios cambian de producto de día a día, porque los bancos intervienen en las estrategias comerciales de los supermercados. Entonces, si vas el lunes vale más barato, si vas el tal, digamos, entonces como digamos, uno tiene que aislar la unidad mínima del precio, se hay que medir todos los días. Eso es una tarea compleja, las consultoras no están en condiciones de hacer eso. Digo, porque no hay o sea, repito, no conozco, no vi las fichas técnicas de las mediciones de esta floración de mercado, no vi todas las fichas técnicas, pero yo también leo el diario como cualquiera y veo que tal me dio una canasta con 30 productos. Eso vos como profesional, ¿qué te genera? Nada, no me genera nada en el sentido de que es una muestra no probabilística que habla de los 30 productos que midieron. Lo que sí veo cierta maliciosidad o intencionalidad en querer decir que la medición de esos 30 productos que están basadas en un muestreo no probabilístico, que para la gente le quede claro lo que es un muestreo no probabilístico, significa es medí en 15 negocios amigos que me queda uno enfrente cómodo de mi casa. Digamos, básicamente sería como hacer eso, es lo mismo, no es un muestreo representativo, por decirlo, ¿no? Digo, para no embarullarlo tanto técnicamente. Sí veo la intencionalidad en querer decir que esos 30 productos que se midieron hablan de la evolución de los precios al consumidor en general. O sea, uno lee, ¿no? Una canasta de 30 productos y la inflación del mes de tal fue 10%. No, en esos productos, bueno, quizás sí. Claro, pero en esos productos no. Y en esos negocios. Claro. Que es una cosa muy diferente a decir que esos productos aumentaron el 10%. Y muy distinto, además, de decir que la inflación general es del 10%, por poner un ejemplo. O sea, no, y además, una distancia, pero que hablamos enorme. Que hablamos de representatividad, o sea, aunque el INDEC tenga un problema normal de representatividad por la complejidad del actual, es más representativo que cualquier índice que anda dando vueltas. Sí, no tengo ninguna duda de eso. Ninguna consultora está en capacidad. Fíjate que no menciona ninguna, porque no es un problema puntual contra una o contra el otro. Ninguna está en condiciones de emular la envergadura de esa medición. Esto es como decir, ¿vos podés hacer un censo? No. ¿Una consultora puede hacer un censo? No.
¿Por qué no puede hacer eso? Porque no tiene la capacidad operativa para hacer eso. No tiene la infraestructura, ni tiene los recursos humanos, ni tiene la plata para hacer eso. ¿Cómo? Perdóname, por eso los índices que difunden las consultoras privadas tienen tantas variaciones intermensuales, que son medio hasta como injustificables, son medio como, son como pico, ¿no? Sube, baja, pum. Eso, en rigor, lo que está hablando eso, bien, digamos, los que nos dedicamos un poco a estudiar estos temas, digamos, que trabajamos con estadísticas y que hacemos mediciones, digamos, en el fondo, atrás de eso lo que hay es un tamaño muestral pobre. Claro. Cuando yo tengo una muestra pequeña, cualquier oscilación de un producto o servicio, si es fuerte, impacta sideralmente. Y yo mido 115.000 productos, 115.000 precios, algo se puede mover. Yo siempre digo, es como mear en el mar. Después de mear en el mar, no se va a calentar. La temperatura es de 18 grados. Ahora, la sensación cuando estás haciendo pis en el mar es que en tu entorno la temperatura no es de 18 grados. ¿Vos la sensación la atribuís solo a una construcción mediática? La sensación de que... La sensación de que el INDEC miente, que el INDEC falsea datos, que... No. Eso es como el caldo de cultivo, o sea, eso es un catalizador, un acelerador. No, yo creo que la gente va al supermercado y efectivamente comprueba que lo que por ahí a uno le salió una cosa, ahora le sale más caro. No digo cuándo, ni 5, ni 10, ni 12, no sé. O sea, eso no tengo necesidad de negarlo. Lo que sí puedo asegurar es que el INDEC no falsea los datos. ¿Cómo? O sea, la persona va al supermercado y lo que esto salía 10, ahora le sale 11. Ok. Aumentó el 10%. De 10 a 11 es el 10%. Perfecto. Ahora lo que yo digo es, este mismo producto, o uno similar, hay en otros lugares, ¿sí? Por poner un ejemplo que es para todo conocido, en el mercado central, que se vende a 2. Ahora, por eso digo que es como a mí me impacta. ¿Yo voy al supermercado, al mercado central? No voy. Porque no está en mis hábitos de consumo. Yo no voy al mercado central. O sea, es algo que no está en mis hábitos. Pero no por eso puedo decir que el producto no existe, o que el precio ese no existe. Aunque no esté en mi estructura habitual de consumo es una cosa. Pero está en la de otros sectores, que sí van, que sí consumen esos productos. O tienen la posibilidad de acceder a esos precios, y vos no. ¿Cómo empezaron tus que Russo investiga, digamos, en Twitter? Medio de casualidad, porque... ¿Te pedían datos? No, yo siempre, porque tiene que ver con lo que yo hago y con mi formación, digamos, como la herramienta es una herramienta para compartir información y es como plana o horizontal, en el sentido de que uno se puede encontrar hablando con un presidente o con el vecino de la vuelta que no lo conoce, la verdad que es así. Yo, digamos, por la información a la cual yo tengo acceso y por lo que a lo que me dedico, digamos, tengo acceso a cierta información social o socioeconómica que a mí me interesa y que en ciertas ocasiones la sigo difundiendo. Pero lo del que Russo investiga surgió porque un día armé una serie de tweets sobre un tema, porque también como la dificultad de los 140 caracteres, es difícil explicar este tema en 140 caracteres, entonces requiere una cantidad de tweets, y alguien me lo estaba leyendo y me dijo, che, pero ¿por qué no los armás como una historia, una Storify? Entonces armé como un Storify, como los compilé para que queden todos juntos y poder leerlos todos juntos, y nada, bien, en rigor lo del que Russo investiga surgió es parte de la difusión de cierta información por interés, y es una suerte de chiste al que Noche investiga, ¿no? No, sí está claro, pero digo, es muy bueno la vuelta de tuerca que le das, porque no es información que la gente consume habitualmente, generalmente vos la disgregás, esa información la gente habitualmente la da en dato duro, vos vas explicando por qué se genera cada dato, desde el IPC, desde el hogar, sí, bueno, es así,
porque, bueno, para consumir el dato duro lo consumimos nosotros, o cualquiera, y está ahí disponible. A mí me parece que las redes sociales sirven, entre otras cosas, para esto, para democratizar un poco el acceso a cierta información y a ciertas relaciones de las informaciones. O sea, vos podés consumir la noticia de el INDEC miente. Bueno, está bien, miente, digamos. Ahora, si alguien, digamos, puedo ser yo en este tema o cualquier otro tema, no interesa, digamos, pero si alguien viene y me dice, si alguien se pregunta, che, a ver, ¿el INDEC miente? La primera que preguntarse es, ¿el INDEC miente? Por ejemplo. Y bueno, se te puede explicar en realidad por qué ese número que vos decís, que vos te dicen que está mentido, o por qué ese número que vos sentís que está tan alejado, puede dar de esa manera. Para este y para cualquier otro tema. Digo, yo lógicamente, digamos, lo que busco con el Querús Investiga es acercarlo, bajarle el tono la mayor cantidad posible, lo cual es, en algunos casos es complejo, porque mismo en este tema del índice de precios yo me daba cuenta, después cuando terminó, digamos, me di cuenta por varios motivos. Primero porque habitualmente yo el Querús Investiga con 10 tweets los resuelvo, y este necesité como 30, porque no lo podía sintetizar, y después mismo por las menciones y las preguntas y los mensajes directos, vos te das cuenta que hay cierta información que, digo, no ha sido del todo clara o no ha sido del todo entendida, y que tiene que ver con la complejidad de lo que a veces a lo cual uno se está refiriendo. Hay temas que uno lo puede bajar, y en un momento choca con que hay cosas que, bueno. A mí lo que me asombró mucho fue el de las trabajadoras domésticas. Sí. Lo que hiciste de trabajadoras. Esa información no es manejada. Es pública. Es pública, claro, pero digamos... Son datos oficiales del INDEC. O sea, simplemente hay que tener ganas, digamos, a ver, a mí nadie me pagó, no. Hay que tener ganas te tiene que mover otra cosa. A mí puntualmente en ese caso me había movido, estaba todo el debate del cepo cambiario y del dólar, y veía mucha gente, escuchaba, yo también tengo vida social y voy a reuniones y me junto con gente, con opositores, con oficialistas, de todos los... Y escuchaba muchos comentarios referidos a que no puedo comprar el dólar, y yo la verdad que pensaba, me surgió por ese motivo, ¿no? O sea, cuánto interés para ver algunas cosas y cuánto desinterés para ver otras, digamos, ¿no? Y además era una continuidad de un Querús Investiga previo de la evolución del trabajo negro y del trabajo no registrado, y de los límites que eso pone el desafío que plantea el tema del trabajo negro. Y usé el caso de la empleada doméstica porque digamos, me parecía como un caso podría haber usado otro, el empleado rural, si quisiera, digamos, ¿no? Que tasas de empleo negro de 80-85%. Usé el caso de la trabajadora doméstica porque tenía más información, y además me parecía que era es un consumo también por la estructura de gasto de los hogares. Y agarrar la encuesta nacional de gasto de los hogares, te vas a enterar que el servicio doméstico es un servicio de alto consumo en los sectores medios y medios altos. Los mismos sectores donde se reclama la posibilidad de comprar dólares son los mismos sectores que negrean a las empleadas domésticas, ¿no? Entonces me parecía que esa contradicción era interesante señalarla. No estamos descubriendo nada, digo. Simplemente era ponerla en contraste. Aparte, ¿no? Pues es una buena modalidad. Yo como periodista digo, si agarro tu Querús Investiga y los escribimos como nota, capaz que no tienen el mismo impacto que el que le generás vos tweet por tweet. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Bueno, lo que pasa es que el periodista tiene la tarea después de reciclar y reinterpretar y darle de movida que pierde el aura del momento, ¿no? Digo, eso está dando en un momento, hay gente que justamente lo está mirando y interviene, interactúa, hay gente que se siente tocada, por supuesto hay gente que te putea, hay gente que te deja de seguir, y hay gente también que aprende, hay gente que te discute, hay gente que pide más datos, hay gente que te dice, bueno, pero para mí, ojo con este dato porque no estás considerando tal cosa, digamos. Me parece como que es un lugar donde se puede intercambiar información. Es una gran vuelta de tuerca el uso de Twitter, ¿verdad? Así.
Después está el impacto, ¿no? A la gente que le interesa leer eso o le interesa, no sé. Que es válido totalmente, digamos. Ya te digo, me interesa. A ver, yo no lo mando a los medios. De hecho, podría. Por mi trabajo, o sea, se lo puede. Muchas de estas cosas son dichas también en el formato de un trabajo, digamos, que puede ser repercutir en medio. Pero a mí, digamos, lo tiro en una red social porque me parece interesante socializar esa información. Después cada uno leerá los diarios, hace lo que quiere, o tiene la capacidad, si tiene voluntad y la capacidad, puede ir a agarrar y leer los libros. Todos, siempre a todos me preguntan, pero ¿de dónde sacaste eso? Son datos oficiales, son públicos, hay que agarrarlos, si tenés ganas los encontrás. Bueno, lógicamente que, o sea, te tiene que mover un interés que tiene que estar articulado con lo que vos habitualmente haces. Yo no hago informes de la farándula, pero no los quiero descalificar por eso, pero no hago informes deportivos, porque no es mi tema, no me dedico a investigar eso, no estoy en contacto con esos datos, entonces no desconozco. Yo hago de lo que y también un poco movido por la coyuntura, ¿no? O sea, de los temas que van pasando. En algún momento hice uno sobre cuando hicieron el primer paro de subtes, hice uno sobre el reclamo, digamos, una descripción de lo que cobra, de lo que es el universo de los trabajadores, quiénes son los que ganan más de 6.000 pesos, esas cosas. Tengo una última pregunta que sé que no es tu área específica, pero sé que tenés una opinión importante. ¿Cómo ves todo el mito de la inflación? O sea, de inflación muy alta, inflación muy baja. ¿Cómo sé que tenés una opinión formada con respecto al pleno empleo? ¿Lo podés desarrollar un poquito? Sí, yo creo que, digamos, a ver, lo mejor es, para desarrollar bien eso, es que hagan una consulta con un economista. Pero lo que sí me parece importante, como dejar el input o dejarla picando, es que las cosas no son porque sí. En ningún caso, digamos, siempre hay una decisión detrás. ¿A dónde apunto, digamos? Ayer leí una nota de un economista que planteaba, digamos, unas aristas muy interesantes sobre lo que es el tema de la inflación, ¿no? Digamos, entonces yo decía, si uno si uno se pregunta, si uno quiere saber por qué tenemos inflación, digamos, y hasta incluso si se pregunta dónde está la conveniencia, digamos, o sea, por qué esta distorsión entre que el INDEC difunde un número y yo siento que es otro, bueno, esas cosas tienen explicación, digamos, y, digamos, tienen explicación, digo, para hacerlo sencillo, digamos. Igual, digamos, insisto con esto, recomiendo que lean al economista, digamos, ¿no? O sea, yo en todo caso estaré suscribiendo a la visión de algunos economistas. Digo, tener inflación baja, digamos, aunque sea la oficial, es algo beneficioso, entre comillas, para el país, porque como tiene ciertos bonos que están atados al crecimiento, que están influidos por la inflación, le hace pagar menos, ¿no? Digamos, para ponerlo blanco sobre negro. Y por otro lado, digamos, aún supongamos que uno dijera, bueno, está bien, no es 9 la inflación que dice el INDEC, la que vos quieras, 20, 30, digo, porque ahora también en ese festival en el afectar la credibilidad del Instituto de Estadísticas y Censo, habilita que cualquiera diga cualquier cosa, digamos, es una ensalada, es un cachivache, digamos. Cualquiera hable y diga 20, 30, ¿cuánto crees que sea? Decimos no, 50 te gusta. Alguien después del que hizo investigación me dijo, no, para mí 50 porque yo cuando voy pongo el chango al ras y un tuitero caracteriza, yo pongo el chango al ras y paso y siempre llevo el mismo chango y cuando paso me sale siempre un 50% más. Bueno, digamos, será, qué sé yo, tampoco le digo que mienta, quizás a él le pasa, digamos. Lo que quiero decir es, supongamos que fuera 50, bueno, digamos, la contrapartida de eso es, si no tuviéramos una alta inflación, tendríamos mucha más desocupación. O sea, digamos, todo está asociado, digamos, ¿no? Nada es no hay que creer esto, digamos, de que el INDEC falsea todos los datos porque se sienta moreno y dibuja y dice, a ver, traeme el precio de la leche, ¿cuánto mide? No, ponele 0,50. No funciona así. Afortunadamente, digamos, no funciona así. Digamos, y es mejor, digamos, en esa línea, digamos,
es preferible, si el costo de tener una inflación alta, si quieren, digamos, que ni siquiera sabemos cuál es, si querés, digamos, no sabemos, supongamos que vos no querés en la oficial del INDEC, y yo hasta te he dicho anteriormente que quizás es no representativo. Vos decís, bueno, ¿cuánto querés que sea? ¿30, 40, 50? Bueno, si el costo de tener esa inflación que no sabemos cuánto es que mucha más gente tenga trabajo, bueno, yo creo que es un costo que vale la pena pagar. Prefiero pagar ese costo de tener una inflación, ¿sí? a tener una inflación que no sabemos bien cuál es, o si querés, a tener una inflación más baja con más gente fuera del mercado laboral, porque el que no tiene trabajo no tiene ese problema, no tiene nada. Ese tiene un problema mucho peor. Por otra parte, habiendo inflación, si la inflación es acompañada con aumentos salariales como hay, ¿sí? No veo, o sea, digamos, ¿es un problema que haya inflación? Sí. ¿Uno querría tener menos? Sí. Ahora, ¿es un problema conducible? Sí, es un problema conducible.